Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. ¿Qué hubiera pasado si Sasuke ocultaba su verdadero género? Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 56. Lucha de luchas. Flores caídas. En el valle final, te aplastaré, date bacon. Rugió Satsuki con furia mientras se abalanzaba sobre el traidor. La garra de Chakra Big, de un carmesí oscuro, arañaba el suelo mientras el vapor la seguía, envolviéndola. Superando rápidamente su sorpresa inicial, Sakura entrecerró los ojos al saber instintivamente que el Uchiha estaba aprovechando el poder del Kibi. De acuerdo, basta de jugar, declaró mientras hacía un sello manual y múltiples tentáculos de agua brotaban de su costado, cada uno con un brillo verde enfermizo, mientras cargaban directamente contra su oponente. Sin embargo, Satsuki los vio venir fácilmente y pudo haberlos esquivado gracias a su estado mejorado. Si bien evitó algunos, ya que con solo moverse ligeramente los zarcillos pasarían inofensivamente por sus costados, no esquivó la mayoría. En cambio, usó su nueva garra de chakra para cortar los zarcillos de agua, convirtiéndolos en vapor al entrar en contacto, como una bestia salvaje. Silbido. 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 El silbido del agua resonó mientras la Uchiha continuaba su ataque, mientras su Sharingan seguía brillando junto con su garra de chakra carmesí oscuro. Una vez dentro del alcance, se impulsó hacia la superficie del agua y saltó justo por encima de los tentáculos de agua. Sakura vio esto como su oportunidad e hizo otro sello manual mientras concentraba gran parte del chakra de su marca maldita en el agua bajo ella, tiñendo una parte del lago de un verde enfermizo. ¡Qué inútil! Se burló enseguida, con la voz aún llena de confianza, mientras sonreía con suficiencia bajo su máscara de tierra. Un enorme zarcillo de agua salió disparado desde detrás del traidor mientras cargaba contra el Uchiha a altas velocidades que lo hacían parecer un taladro gigante y emitía un fuerte zumbido. Sin siquiera preocuparse por el ataque, Satsuki gruñó mientras levantaba la garra y apretaba el agarre. El apéndice de chakra brilló siniestramente con mayor intensidad antes de que el puño se expandiera y triplicara su tamaño. «Toma esto», rugió Satsuki mientras blandía el enorme apéndice de chakra hacia adelante. Choque. Silbido. El zarcillo de agua gigante y el puño de chakra chocan, intentando abrumar al otro mientras crean una enorme nube de vapor caliente. Sin embargo, el choque no duró más que unos instantes, pues Satsuki abrió repentinamente el puño y la garra destrozó, evaporando por completo los zarcillos de agua con la fuerza del chakra. ¿Qué? Sakura rugió furiosa ante lo sucedido. Eso fue todo lo que la traidora logró decir cuando la enorme garra de chakra la impactó directamente y la atrapó. El Uchiha aterrizó en el agua mientras ella hacía un gran esfuerzo con el brazo para jalar el gigantesco apéndice de chakra y, por extensión, a la kunoichi acorazada, mientras comenzaba a girarla. ¡Ah! ¡Perda! Sakura gritó de dolor mientras era balanceada por el aire mientras el brazo de chakra la aplastaba y quemaba mientras se agitaba, pero fue gracias a su impresionante defensa que la salvó de ser completamente aplastada o quemada. Sin importarle los gritos, la Uchiha finalmente logró extraer su garra por completo y liberó al traidor. Gracias al giro y la potencia del ataque, la kunoichi acorazada salió volando a una velocidad vertiginosa hasta estrellarse contra las paredes rocosas al otro lado del lago. ¡Bam! ¡Crash! Sakura quedó dentro de un gran cráter. La mayor parte de su armadura tenía enormes grietas y algunas partes quedaron completamente destruidas por la filtración de agua. GRRRRRRR. No, me subestimes. Gruñó furiosa mientras su marca maldita comenzaba a brillar desde dentro. Esta continuó extendiéndose a más partes de su cuerpo real mientras su armadura comenzaba a regenerarse con la tierra y el agua cercanas. Satsuki retiró rápidamente su enorme apéndice de chakra, que recuperó rápidamente su tamaño y forma originales. Entrecerró los ojos y rechinó los dientes al ver al traidor salir del gran cráter mientras preparaba su garra de nuevo. Mientras la sangre se escapaba de su máscara de tierra al toser, los ojos de Sakura brillaron con un amarillo verdoso enfermizo mientras miraba fijamente a quien más odiaba, mientras su cabello expuesto comenzaba a amontonarse. ¿Crees que eres fuerte ahora que tienes que usar el poder de ese demonio?
Pues no es nada comparado con la marca maldita de Orochimaru-sama. Nada que te diga. Declaró furiosa mientras invocaba múltiples látigos de agua con forma de serpiente, cada uno con un brillante resplandor verde amarillento y un siseo ominoso con colmillos morados y ahumados. Y te mostraré lo fuerte que soy. Declaró con locura en la voz mientras alzaba el brazo hacia adelante, y las serpientes de agua cargaron hacia adelante a su orden. Silbido. 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 El Sharingan de Satsuki fue testigo de las serpientes de agua corriendo hacia ella a gran velocidad, algunas de ellas cargaron directamente mostrando sus grandes colmillos, mientras que otras estaban bajo el agua, lo que no tenía mucho propósito en ocultarlas ya que aún eran visibles debido a su brillo verde. Entonces, cuando las primeras serpientes alcanzaron a Lucia, la pelinegra simplemente se inclinó hacia un lado mientras las serpientes pasaban junto a ella sin hacerle daño. Sin embargo, justo cuando la habían pasado, Satsuki movió su brazo de chakra y atravesó a la serpiente de agua a su derecha, evaporándola al instante por el intenso calor. Entonces, rápidamente, blandió su garra hacia la izquierda y la estrelló contra la de la derecha. El golpe fue tan poderoso que literalmente reventó toda el agua. ¿Qué? Sakura abrió mucho los ojos, no podía creer lo fácil que era destruir sus serpientes, pero con la misma rapidez los entrecerró con ira. Prueba esto. Declaró antes de hacer un gesto con las manos mientras el agua, cubriendo sus brazos, creaba zarcillos y, al mismo tiempo, lanzaba más serpientes de agua. Chapoteo. 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 De repente, desde abajo, las serpientes de agua que se habían sumergido saltaron hacia arriba intentando aplastar los ojos de Ravené, mientras se movían frenéticamente en todas direcciones para ver cada uno de sus patrones. Finalmente, se posó en la más cercana, la agarró con su garra. Esto le permitió no solo apartarse, sino también observar cómo las demás chocaban entre sí. Eso es, acaba con todos. Masacrarlos. Declaró el dueño de la voz vil y oscura con un tono tentador. Desata mi poder sobre quienes se interponen en tu camino, prácticamente exigió con un tono lleno de emoción mientras el chakra carmesí oscuro seguía derramándose, burbujeando y pulsando constantemente. Aún en el aire, la expresión y el rostro de Satsuki se tornaban cada vez más salvajes, rechinando los dientes y afilando sus caninos. Mientras tanto, entrecerró los ojos al ver a las serpientes, mirándolas con furia. Entonces, como a cámara lenta, retrajo su garra de chakra, que emitió un pulso lento que fue aumentando en intensidad mientras su brillo se tornaba rojo más oscuro. La Uchiha emitió entonces un rugido potente y blandió su garra justo sobre el grupo de serpientes. Chapote. 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 Los resultados fueron instantáneos, el poderoso corte había cortado completamente a las serpientes restantes, el agua ni siquiera tuvo la oportunidad de caer al lago ya que el calor proveniente de la garra de chakra era tan intenso que evaporó completamente el agua. Mientras todo esto ocurría, la Sakura acorazada gruñó furiosa mientras rechinaba los dientes bajo su máscara de piedra. GRRRRRR. Pequeño. Exclamó mientras lanzaba sus dos tentáculos hacia Lucia. Los zarcillos de agua navegaban justo por encima de la superficie del lago con tanta velocidad y potencia que el agua se desprendía de ellos simplemente cruzándolos desde arriba. Mientras tanto, Satsuki permaneció inmóvil, a pesar de su expresión de enojo y su creciente furia, esperando pacientemente su llegada. Después de todo, para la Kunoichi, los tentáculos se dirigían hacia ella a cámara lenta y, gracias al aumento de su poder, los esquivó con mayor velocidad y sin fallar. Cada vez que esquivaba un zarcillo, el chakra brillaba lentamente con un carmesí más oscuro. Satsuki entrecerró los ojos cuando vio los caminos de los zarcillos y luego miró al traidor. Cuando la pelinegra vio que uno de los tentáculos estaba a punto de atacarla con un golpe vertical, dejó de esquivarlo y rápidamente recogió su garra y la blandió horizontalmente para destruirlo. Sin embargo, esta acción permitió que el otro se colocara justo detrás de Lucia. Los ojos de Sakura se abrieron de par en par al ver la oportunidad. «Te pillé», exclamó con un deleite Billy, no dispuesta a dejar pasar esta oportunidad, rápidamente arrancó los tentáculos para cortarle la cabeza a Lucia. Los zarcillos se movieron aún más rápido que nunca, pero la Uchiha simplemente giró la cabeza para observarlos y extendió su garra. Ni hablar, declaró Satsuki con seriedad mientras se acercaba y lo sujetaba con su garra, mirando al traidor con una expresión seria. Los ojos de Sakura se abrieron de par en par una vez más, esta vez en estado de shock. ¿Qué? Exclamó con incredulidad. Con los ojos rojos, Satsuki apretó el zarcillo con más fuerza.
parte del agua comenzó a evaporarse por el intenso calor de la garra de chakra. Entonces, la joven pelinegra dio un fuerte tirón al Tendri. ¿Qué? Sakura exclamó mientras era jalada hacia su enemigo. Reacción de ser jalada, hacia ella. Cuando el Uchiha arrancó por completo los tentáculos, apretó su agarre y los vaporizó por completo, luego concentró su chakra en su garra. Sin piedad. Rugió Satsuki de repente, asestando un brutal puñetazo directo al rostro del traidor. Todo el cuerpo de Sakura salió volando hacia adelante, mientras su cabeza permanecía en contacto con la garra por unos instantes, antes de ser enviada hacia atrás por el brutal golpe. ¡Ay! Exclamó, adolorida, al ver que partes de su casco habían recibido múltiples grietas por el brutal golpe, aunque el blanco de sus ojos pronto desapareció, completamente negro. Sin embargo, la azabache no detuvo su ataque, pues bajó su postura a la de una corredora y se lanzó con la fuerza suficiente para barrer gran parte del agua del lago. Basta, después de todo lo que hiciste, Aruno. Declaró Satsuki, mientras seguía con una ráfaga de patadas potenciadas con chakra. ¡Bam! 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 Mientras tanto, la kunoichi acorazada quedó indefensa, incapaz de bloquear ni defenderse del brutal bombardeo, que provocó que gran parte de su armadura sufriera muchas más grietas, aunque no afectaron gravemente a su cuerpo. En cualquier caso, con cada golpe que recibía, la ira de la traidora hacia su oponente no hacía más que crecer. Una vez que Satsuki logró infligir el máximo daño posible a la armadura, retrajo su garra de chakra, que se estaba endureciendo, y comenzó a canalizar aún más chakra, antes de que emitiera un aura amenazante. Toma esto. Dolor letal. Rugió con furia mientras atacaba con furia la armadura, que ya se estaba agrietando. Corte. 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 Crujido. Sakura quedó atónita al ver cortes aún más grandes en su preciada armadura. De ninguna manera. Exclamó, conmocionada por lo sucedido. Mientras continuaba deslizándose por la superficie del lago, más y más tierra de la armadura comenzó a romperse y caerse de la kunoichi traidora, hundiéndose en el agua mientras seguía rompiéndose, hasta que, chocar. Después de que la traidora finalmente se detuviera, pero solo hasta que todo su cuerpo chocó violentamente contra la pared rocosa. A medida que el humo se disipaba, más y más fragmentos de su armadura seguían cayendo, mientras que la usuaria solo podía yacer en el cráter, pues la mayor parte de su armadura había sido destruida y gran parte de su cuerpo principal ahora era visible. Sakura no movió ni un músculo y su cabello le cubría los ojos. Sin embargo, era evidente que aún no estaba fuera de combate. Entonces se oyó el sonido de sus marcas malditas, moviéndose de forma ominosa. Mientras la Uchiha aterrizaba con gracia en la superficie del lago, al girarse para mirar al traidor, vio que su marca maldita se deslizaba y se extendía aún más, cubriendo casi la mayor parte de su cuerpo. Ahora veía que el pigmento de su piel expuesta había cambiado a un tono naranja claro y tenía rasgos escamosos verdes. Satsuki simplemente entrecerró los ojos con disgusto al presenciar estos cambios, pero no hizo ningún comentario. Entonces la traidora finalmente comenzó a moverse mientras su cabello finalmente se separaba para mostrar una expresión de pura rabia, no por ser zarandeada como una muñeca de trapo ni por estrellarse contra el acantilado, sino por lo que le había pasado a su preciada armadura. Golpe bajo, Sakura forcejeó con fastidio, mostrando que todos sus dientes se habían afilado ligeramente. Retumbar, 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 mientras Sakura se ponía lentamente de pie, un estruendo sordo empezó a resonar desde el acantilado. Entonces, su chakra, de un verde enfermizo, se expandió y comenzó a absorber la tierra que la rodeaba. Los pedazos de tierra comenzaron a restaurar su armadura destrozada, pero por las pequeñas grietas que aún quedaban, no estaba completamente restaurada. La traidora entrecerró los ojos, irradiando maldad y odio. Muy bien, mi turno, declaró Sakura con un tono tranquilo pero lleno de furia. Chapoteo. Chapoteo. Sakura metió las manos en el agua mientras ésta subía y le cubría los brazos. Su marca maldita empezó a envolverla hasta darle una apariencia gelatinosa. Luego, el agua gelatinosa se transformó lentamente en las mismas serpientes acuáticas de antes, solo que parecían un poco más grandes que sus látigos de agua habituales. Sí. Sin embargo, a Satsuki no le preocupó este desarrollo. Además de su apariencia gelatinosa, simplemente pensó que la traidora simplemente usaría otra variante de sus látigos de agua. Mientras tanto, la traidora prácticamente estaba perdiendo su humanidad en el proceso.
Sin perder un segundo, Sakura extendió ambos brazos, lo que provocó que sus nuevos látigos se extendieran a sus costados. Luego, los echó hacia atrás para tomar impulso y comenzar a extenderse hasta triplicar su tamaño. Cuando sintió que era suficiente, sus ojos brillaron con una mirada amenazante mientras blandía sus nuevos látigos con toda su fuerza. Shush. Rebanada. 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 La serpiente gelatinosa voló a través del lago a una velocidad incluso mayor que las anteriores, eran tan rápidas que casi sonaba como si una cuchilla muy afilada estuviera siendo golpeada, cortando el aire en el proceso. Sin embargo, al igual que antes, la Uchiha los vio venir a cámara lenta y se apartó fácilmente del camino de las serpientes. Una vez que la pasaron, se apartó rápidamente, ya que simplemente se giraron para atacarla por sus costados expuestos. Los mismos trucos, pensó Satsuki con total decepción mientras rápidamente hacía un giro de 180 grados y daba un corte masivo con su garra, destruyendo ambas cabezas de la serpiente al instante. Entonces, como en cámara lenta, el Uchiha comenzó a girar y se preparó para cargar contra la traidora y golpearla con una descarga mucho más letal. Sin embargo, justo en el momento en que se dio la vuelta por completo, escuchó un extraño burbujeo antes, rebanada. Rebanada. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Los ojos de Satsuki se abrieron en shock cuando vio su propia sangre brotar de sus hombros y costados y sintió que su sangre se filtraba por sus costados. Por puro instinto, la peli negra se alejó de su posición y reapareció a pocos metros de donde estaba. Levantó la vista, intentando ver qué había pasado, y sus ojos se abrieron aún más al verlo. Lo que el Uchiha vio fue que el cuerpo principal de la serpiente gelatinosa seguía extendido de la misma manera que lo blandieron al principio, pero ahora tenía dos cabezas al final. Las cabezas se giraron lentamente hacia ella y vio que su propia sangre goteaba de sus bocas. ¿Qué? ¿Cómo? Pensó Satsuki confundida, abriendo mucho los ojos al ver esto, mientras su chakra Big comenzaba a sanar lentamente sus heridas con el chakra de su garra deslizándose hacia ellas. Silbido. 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 Las serpientes gelatinosas seguían siseando con malicia mientras miraban fijamente a Uchiha y a su amo. Acaba con ella. Ordenó Sakura enseguida. A la orden, las serpientes cargaron contra el Uchiha con su sorprendente velocidad. Mientras tanto, el Uchiha los vio venir de nuevo, pero no quería repetir el choque anterior. Así que, observando sus trayectorias, los evitó por poco mientras intentaba mantenerse a una distancia segura para analizarlos. Sush. Rebanada. Desafortunadamente, esa idea quedó completamente descartada, ya que en cuanto las serpientes fueron esquivadas, cambiaron de rumbo y se prepararon para atacar la espalda expuesta de la peli negra, como la última vez. Pero a diferencia de aquella vez, Satsuki no les quitó ojo de encima, así que rápidamente comenzó a esquivarlas y a esquivarlas. Esta danza mortal entre el Uchiha y las serpientes parecía durar horas a los ojos de su Sharingan, pero en realidad solo fueron unos pocos ejemplos. Eso cambió rápidamente cuando dos serpientes de gel la atacaron por ambos lados con las fauces abiertas. Satsuki ajustó rápidamente su cuerpo para que pudieran pasar a sus costados sin hacerle daño, pero fue entonces cuando comprendió que era un error. De repente, las serpientes se cruzaron y la rodearon mientras sentía que le cortaban la piel y la sangre comenzaba a brotar. ¡Ay! Hizo una mueca de dolor. Silbido. Silbido. Entonces, las serpientes restantes no perdieron un segundo y cargaron para empalar la cabeza de la Uchiha y matarla. Satsuki abrió los ojos de par en par al verlas venir, así que concentró su chakra Big y liberó una violenta descarga de chakra, destruyendo instantáneamente no solo a las serpientes que la habían envuelto, sino también a las que casi le abrieron dos enormes agujeros en el cráneo. Una vez libre, Satsuki volvió a hacer un silencio y comenzó a jadear con dificultad. Se oían los silbidos de sus heridas al sanar las que le rodeaban el cuerpo, pero esta vez tardaban más en sanar debido a la magnitud del daño. Chorro. 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 La Uchiha se giró rápidamente en el momento en que escuchó salir múltiples chorros de agua, se quedó sobresaltada al ver que las 4 serpientes parecidas a Gel que casi la matan ahora eran un total de 8, cada una de ellas le silbaban mientras le mostraban sus colmillos. Fue entonces cuando Satsuki entrecerró los ojos y finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Se siguen multiplicando cuanto más les corto la cabeza, pensó con fastidio mientras leía su garra una vez más. Sakura entonces retrajo todo su gel como serpientes, todo el tiempo sonriendo con una expresión vil detrás de su casco mientras ordenaba a 2 de ellos que la levantaran sobre el agua mientras el resto comenzaba a silbarle a Uchiha.
Estilo de agua maldita. Látigos de gel de hidra, declaró oscuramente con una sonrisa debajo de su máscara de piedra. Satsuki solo pudo mirar fijamente al traidor mientras observaba que muchas serpientes gelatinosas comenzaban a silbarle amenazadoramente. La traidora giró la cabeza y acarició con eficacia a una de sus serpientes. Este es otro de mis ases. Al combinar mis serpientes de agua con mi marca maldita, cada vez que las destruya, 2 más ocuparán su lugar, sin mencionar que tienen mentes propias, reveló Sakura con vil alegría mientras la serpiente que acariciaba siseaba. En otras palabras, nunca podrás destruirlas antes de que te corte y te haga pedazos. Declaró con vil emoción y alegría. La Uchiha sin embargo entrecerró los ojos ante la explicación del jutsu y se dio cuenta que ahora estaba en gran desventaja, no podía atacarlos o saldrían más, pero al mismo tiempo no podía acercarse a ellos o arriesgarse a ser rodeada por ellos y ser envuelta por ellos nuevamente. Aunque no tengo más remedio que acercarme personalmente, pensó Satsuki frunciendo el ceño. Necesito rodear a esas serpientes para poder alcanzarla y rematarla con un golpe a toda potencia. Luego añadió mientras canalizaba su chakra por todo su cuerpo, mientras el calor de su garra de chakra se intensificaba, y el agua bajo ella empezó a evaporarse. La Uchiha se abalanzó de nuevo con la garra lista y los ojos entrecerrados. No te detengas, no puedo detenerme ahora, pensó con determinación y seriedad. La kunoichi con armadura, por otro lado, permaneció inmóvil mientras observaba a Uchiha que se acercaba con la respiración contenida y una sonrisa vil tras su máscara de piedra. Entonces, sin decir una palabra, las serpientes gelatinosas se lanzaron hacia adelante, silbando sin parar. Mientras las serpientes continuaban su ataque, comenzaron a moverse de forma frenética e impredecible, de lado a lado, en zigzag, arriba, abajo, verticalmente, en diagonal y en cualquier dirección. Esto hizo que la Uchiha abriera los ojos de par en par, sorprendida. Su Sharingan vio tantos caminos que las serpientes podían y querían tomar que casi la cegó. Maldición. Satsuki maldijo mientras se obligaba a detenerse y comenzaba a retroceder. Tan pronto como el Uchiha hizo eso, la zona donde se encontraba por última vez se llenó de serpientes traidoras. Sin embargo, estas se detuvieron rápidamente y continuaron su ataque hasta que su presa se alejó lo suficiente como para perseguirla. Aunque no hubo ningún conflicto, la sonrisa de Sakura no desapareció. De hecho, se ensanchó aún más con locura mientras ordenaba en silencio a sus serpientes que regresaran con ella. Jejeje. Parece que no puedes con varios objetivos moviéndose a la vez. Tu Sharingan solo puede enfocarse en unos pocos a la vez, ¿verdad? Dijo al comprobarse que sus sospechas eran ciertas. Mientras tanto, Satsuki no pudo hacer nada más que rechinar los dientes al escuchar eso, ya que era cierto, mientras que su Sharingan podía ver los caminos del chakra y podía predecir dónde aterrizarían, pero si había más caminos que su mente no podía seguir, su cerebro no podía seguir el ritmo y procesar todos los caminos frente a ella en este momento. Si bien la Uchiha sabía que podría manejar esta desventaja con más entrenamiento y años de práctica, ahora mismo no contaba con ninguna de las dos, un aspecto que sabía que el traidor aprovecharía al máximo. Y bien. Se burló Sakura y cargó tan rápido como su armadura le permitió. ¿Qué harás ahora? Gritó mientras las serpientes a su alrededor silbaban con fuerza y corrían frenéticas. Los ojos de Satsuki se abrieron de par en par cuando una vez más vieron una miríada de caminos de los ataques entrantes, lo que la obligó a adoptar un enfoque defensivo y esquivar cada ataque que se le presentaba. Sin embargo, eso era más fácil decirlo que hacerlo, después de todo, el Uchiha no se enfrentaba a un simple jutsu que pudiera esquivar o romper, era como si en realidad se enfrentara a múltiples oponentes conscientes que pudieran replicarse. Sorbo. Silbido. Sorbo. Silbido. Mientras la pelinegra seguía zigzagueando y esquivando la superficie del lago a una velocidad increíble, con el paso del tiempo, una o dos serpientes lograron burlar su guardia y cortarle la piel, dejándole grandes heridas sangrantes. Sin siquiera molestarse en mirar, y mucho menos en tratar las heridas, la chica continuó esquivando desesperadamente a las serpientes o corría el riesgo de ser atrapada de nuevo. Y por muy equivocado que sonara, estar envuelta para entonces sería mucho peor que ser cortada en pedazos, si el daño que había recibido la última vez era un indicio. Sí. Rebanada. 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 Sin embargo, las serpientes de agua siguieron moviéndose mientras, lenta pero seguramente, podían constantemente eludir la guardia de Uchiha y causar más y más cortes en todo el cuerpo de la niña, creando aún más heridas y rasgando ligeramente su ropa como resultado. ¡Auk!
Satsuki hizo una mueca de dolor mientras era atacada desde todas las direcciones por serpientes parecidas a gel. Sí, de repente, todas y cada una de las serpientes gelatinosas aparecieron alrededor de Lucia, girando a su alrededor mientras se abalanzaban sobre ella a la vez. Los ojos de Satsuki se abrieron de par en par, aterrorizada, al no ver otra forma de esquivarlo, a menos que quisiera empeorar la situación. ¡Al diablo! Gritó mientras formaba un puño con su chakra, lo canalizaba desesperadamente hacia sus piernas y se lanzaba hacia arriba con el puño en alto. Los resultados fueron inmediatos. La Uchiha atravesó el asalto y logró escapar del área. Sin embargo, en cuanto aterrizó a una distancia segura, sus temores se confirmaron. Chorro. 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 Todas las serpientes gelatinosas destruidas por su ataque fueron reemplazadas instantáneamente por dos nuevas. Todas las serpientes se giraron para mirarla mientras emitían siseos bajos. Satsuki volvió a soltar, molesta, jadeando un poco. Se estremeció de dolor por todas sus heridas, pero su chakra Big empezó a sanarlas. Esto no va a ninguna parte, tengo que deshacerme de estas malditas serpientes de gel, pero ¿cómo? Se siguen multiplicando cada vez que elimino una, pensó al pensar en qué podía hacer para revertir la situación. Desde dentro del sello, la risa vil resonó a través de los barrotes. Jejeje. Bueno, parece que la chica necesita ayuda. Creo que tengo el truco perfecto para lidiar con esto, fastidio. Rió para sí misma mientras un oscuro resplandor carmesí emanaba de las grandes puertas. Silbido. 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 Sin dejarle a su oponente espacio para respirar, Sakura envió a sus serpientes mientras emitían siseos. Una vez más, cargaron frenética y erráticamente desde todas las direcciones hacia Lucia. Satsuki solo pudo retroceder mientras las serpientes cortaban y perforaban el área donde se encontraba. Luego concentró su vista en las serpientes que estaban a punto de alcanzarla. Si bien no fue perfecto, como lo demuestran los múltiples cortes que recibió en este intercambio, logró distraer su mente de los infinitos caminos posibles, lo que le permitió esquivarlos con mayor eficacia, aunque solo fuera ligeramente. Una vez a una distancia considerable, la Uchiha respiró con dificultad mientras su chakra Big curaba rápidamente sus heridas. Parece que ya he aprendido a esquivarlas, pero solo estoy prolongando la pelea, pensó Satsuki mientras entrecerraba los ojos, intentando encontrar la manera de contrarrestar este molesto jutsu. Y justo cuando el Uchiha pensó que, VRRRN. VRRRN. VRRN. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Satsuki se sobresaltó cuando escuchó un zumbido siniestro, miró brevemente su garra de chakra cuando comenzó a parpadear en un color carmesí oscuro mientras podía sentir aún más calor irradiando de ella. Ahora bien, querida, déjame mostrarte cómo deberías usar esto realmente, jejeje, la vil voz resonó en la cabeza de la chica de manera divertida. Esto, a su vez, dejó a Lucia confundido. ¿Cómo se usa? ¿Qué estás? Comenzó a preguntarse Satsuki. Los ojos de la kunoichi que portaba la armadura se abrieron de par en par al ver que la atención de Lucia se había desvanecido por completo. Una oportunidad. Declaró Sakura emocionada mientras se lanzaba hacia adelante con sus serpientes a su lado. VRRRN. VRRRN. VRRN. Antes de que Satsuki pudiera hacer nada contra el ataque, sintió que su brazo, recubierto de chakra, comenzaba a moverse. ¡Kukeremo! Exclamó mientras intentaba recuperar el control de su extremidad, pero no pudo, ya que se extendía hacia adelante y brillaba con aún más intensidad. Sí. Mierda. Maldijo Satsuki al ver las serpientes justo frente a ella mientras intentaba desesperadamente mover su brazo que no respondía. Pero justo cuando el pánico de la pelinegra estaba a punto de alcanzar su límite, oyó una risa oscura en su mente. Déjame mostrarte cómo usar esta garra para masacrar a nuestros enemigos. Declaró la voz oscura con una diversión siniestra mientras la garra de chakra en el brazo de la chica se tornaba repentinamente de un rojo sangre más oscuro y entonces, estirar. Esfuerzo supremo. Esfuerzo supremo. Esfuerzo supremo. Esfuerzo supremo. La garra se estiró y extendió repentinamente, atravesando a todas las serpientes de agua de forma serpenteante, sin fin a la vista. Sin embargo, debido al intenso calor que emitía, el agua que tenían las serpientes se evaporó por completo al impactar. Luego continuó abriéndose paso entre ellas mientras apuntaba directamente al traidor. Aunque inicialmente quedó impactada al ver la garra de chakra extendiéndose, Sakura se recuperó rápidamente y se apartó justo a tiempo para evitar que la golpeara.
¿Qué demonios? Gritó completamente sorprendida y molesta. Mientras tanto, el Uchiha estaba tan sorprendido como el traidor. ¿Qué demo? Satsuki exclamó confundida, sin saber que podía hacer eso, mientras olvidaba por completo lo que la voz acababa de decir antes de sacudírsela. Al diablo con averiguar cómo funciona esto. Solo tengo que conformarme con lo que tengo, Datebakon, decidió enseguida con seriedad. Jeje, la mejor decisión que has tomado hasta ahora, querida, la vil voz comentó en voz baja y divertida. No pasó mucho tiempo para que Sakura reemplazara su sorpresa con rabia mientras comenzaba a temblar con rabia descontrolada. El hecho de que sus preciados jutsus fueran contrarrestados uno tras otro por el Uchiha solo lo empeoró. Grr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 r
Cuando el brazo de chakra de Lucia volvió a su longitud normal, ella lo miró y lo extendió ligeramente para sentirlo. Sin embargo, esta breve distracción hizo que la ira de Sakura creciera aún más, pues creía que la ignoraban. Mata, matar, matar. Gruñó Sakura, mientras su ira y odio aumentaban cada vez más hacia quien más odiaba, pero de alguna manera logró mantener la compostura para no atacar a ciegas. Entonces la traidora respiró hondo, intentando desesperadamente recordar todas las enseñanzas que tenía, así como los agotadores castigos por no escucharlas. Tras lograr calmarse lo suficiente, analizó rápidamente lo sucedido. Desde el momento en que Lucia extendió su garra, cómo erradicó por completo a sus serpientes antes de tener la oportunidad de replicarse y, finalmente, cuán diferentes eran sus jutsus comparándolos entre sí. Satsuki no dijo nada una vez satisfecha con esa breve experimentación con su nueva habilidad. Luego, volvió la mirada y miró fijamente al furioso traidor con una expresión seria, mientras sus ojos Sharingan brillaban intensamente hacia ella. Con un último gruñido, Sakura finalmente ideó un ataque que funcionaría. Así que rápidamente comenzó a hacer los mismos sellos manuales que antes, pero enseguida duplicaron su número. Estilo agua maldita. Legión de Hidra. Declaró en voz alta. A la orden, una gran cantidad de agua emergió bajo la kunoichi acorazada. La marca de la maldición se expandió hacia el agua, dándole el mismo color verde enfermizo. Entonces, el agua estalló en cientos de serpientes gelatinosas, todas adheridas a la espalda de la traidora o incluso al propio lago. ¡Hola! La legión de serpientes silbó al unísono mientras tanto ellas como su conjurador cargaban directamente contra la Uchiha con la firme intención de destrozarla. Pero justo cuando estaban a escasos metros de su objetivo, las serpientes se apiñaron frente a la kunoichi acorazada, formando una masa gigantesca de serpientes similar a un tsunami. Satsuki, sin embargo, chasqueó la lengua ante este cambio de actitud con fastidio mientras blandía su brazo cubierto de garras hacia atrás. ¿Te estás desesperando y quieres abrumarme con números, eh? Aunque no va a funcionar, pensó con seriedad antes de que su garra brillara brevemente con un calor intenso antes de lanzarla hacia adelante, extendiéndola al instante hacia las serpientes de gel de la legión. Incluso desde detrás de la enorme ola de serpientes, Sakura vio fácilmente el apandaje de chakra que se dirigía a destruirlas de nuevo. Continuó observando la garra acercarse con los ojos entrecerrados. Y justo cuando la garra estaba a punto de alcanzar a su legión de serpientes, formó otro conjunto de sellos manuales. Como si lo mismo funcionara en mí 2 veces. Estilo agua maldita. Atrapamiento de anaconda. Rugió mentalmente y terminó con un sello de serpiente. De repente, desde el interior de la legión de serpientes, la pelinegra vio 2 grandes ojos brillantes brillar con una luz siniestra. Antes de que la Uchiha pudiera procesar lo que veía, una enorme anaconda gelatinosa emergió de la legión con un rugido descomunal. Entonces, con reflejos aterradores, la anaconda se enroscó alrededor de la garra, sujetándola. Aunque se evaporaba lentamente debido al intenso calor, aún la sostenía con una fuerza demoledora. Los ojos de Lucia se abrieron ligeramente, sorprendido. ¿Qué? ¿Hablas en serio, Datebakon? Pensó Satsuki, molesta, incapaz de mover su garra. Sin embargo, esa fue la menor de las preocupaciones de los Uchiha, ya que su sobresalto rápidamente se convirtió en terror cuando vio a los más pequeños rodeando su garra y dirigiéndose directamente hacia ella. Satsuki intentó rápidamente saltar o esquivar, pero enseguida recordó que no podía moverse. ¡Mierda! Maldijo la Uchiha para sí misma mientras usaba la mano que le quedaba para prepararse para el impacto. Desde dentro del sello, el chakra carmesí oscuro seguía fluyendo, pero a una velocidad aún mayor que nunca.
Dentro de la gran jaula, se oía una risa tenue y oscura, mientras unos ojos carmesí oscuros brillaban desde dentro. Jejeje, esto se está poniendo divertido. ¿Qué tal si subimos la apuesta, un poco? Se sugirió con vil diversión, con los ojos parpadeando. Golpe. Golpe. De repente, los ojos de Satsuki se abrieron de par en par al sentir una poderosa oleada de chakra en su interior. Entonces, su mente se entumeció por la oleada mientras rechinaba los dientes, intentando resistirla. Sin embargo, una rabia abrumadora comenzó a apoderarse de ella. Pase lo que pase, mejor ayuda, pensó con seriedad, pues ya no le importaba lo que estuviera sucediendo y solo quería acabar con el traidor a cualquier precio. Como si la oleada de chakra tomara el control, el apéndice de chakra Big brilló con un rojo sangre. El tiempo pareció detenerse mientras la legión de serpientes estaba a solo unos centímetros de alcanzar el rostro de la Uchiha. Sin embargo, su mirada carecía de la seriedad que tendría al luchar y ahora estaba llena de pura rabia mientras sus ojos de Sharingan seguían brillando. De repente, otra garra emergió de la principal y aplastó a la serpiente, que estaba a solo unos centímetros del rostro de Uchiha. Entonces, el tiempo pareció regresar cuando aún más garras de chakra emergieron de la garra extendida, y cada una comenzó a erradicar a las serpientes más pequeñas. Chorro. 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 Los ojos de Sakura se abrieron de par en par con horror al ver cómo sus serpientes eran completamente erradicadas una vez más. ¡No! Otra vez no. Exclamó conmocionada y negando a la vez. Mientras tanto, mientras las serpientes eran destruidas, la garra principal de chakra comenzó a duplicar lentamente su tamaño. La anaconda, con su cuerpo gelatinoso, intentaba desesperadamente sujetarla, pero no pudo hacer más que gemir de dolor por el intenso calor y la dolorosa expansión de su cuerpo. Con un esfuerzo inútil, continuó aferrándose hasta que, chorro. Chapoteo. La gran anaconda gelatinosa explotó en una violenta explosión de agua mientras sus restos comenzaban a llover desde todos lados alrededor de las dos kunoichis, mientras que las gotas que aterrizaron en la garra se evaporaron instantáneamente por el intenso calor. ¿Qué? Sakura rugió completamente sorprendida ya que no podía creer lo que veía. Sin embargo, la traidora apenas tuvo tiempo de recuperarse del impacto, pues la enorme garra se dirigía directamente hacia ella. Fue en ese momento que se pudo apreciar claramente el enorme tamaño que había adquirido la garra de chakra, haciendo que la kunoichi acorazada pareciera una pequeña muñeca en comparación. Justo cuando Sakura había recuperado el sentido, ya era demasiado tarde. La agarró con una fuerza que rivalizaba con la de su anaconda destruida. ¡Ay! Exclamó con un tono tenso y doloroso mientras luchaba por liberarse. Satsuki miró brevemente al traidor con sus ojos llenos de ira, pero no pensaba quedarse de brazos cruzados y dejar pasar esta oportunidad. Sin piedad. Declaró mientras apretaba con más fuerza su garra. Crujido. 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 Sakura empezó a gritar de dolor por el fuerte agarre mientras su preciosa armadura se agrietaba lentamente por todas partes. No, 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 ¡No! forcejeó presa del pánico. Satsuki entonces concentró más chakra en su garra. Esto no solo la hizo apretar aún más, sino que también la balanceó, y por extensión, al traidor, por los aires. Luego, con un poderoso rugido, la lanzó hacia el borde de la montaña. Golpe. Cree. Se produjo un fuerte impacto en el borde de la montaña, destrozándola en gran parte. Mientras tanto, Sakura quedó aturdida por un momento mientras volaba hacia arriba debido a la fuerza del impacto, causando daños masivos tanto en su armadura como en ella misma, mientras la sangre manaba de numerosas heridas visibles. De repente, la garra de chakra comenzó a retraerse hasta recuperar su tamaño normal, pero a diferencia de antes, su color carmesí oscuro se transformó en rojo sangre. La Uchiha rechinó los dientes y cargó contra el aturdido traidor. ¿Pensaste que me detendría ahí? Rugió Satsuki mientras retiraba su garra, que brillaba con una siniestra luz carmesí, antes de clavársela con la palma abierta, directo al pecho. Pensaste mal. Declaró con furia. Creer. Interrogación de apertura, exclamación de cierre. Los ojos de Sakura se abrieron de par en par mientras jadeaba dolorosamente al sentir que el aire se le escapaba de los pulmones. Mientras tanto, su armadura recibió un golpe aún más fuerte que le dejó grietas enormes, como las de una araña, por todo el cuerpo. Satsuki no dijo nada al respecto mientras el resplandor rojo de su Sharingan se encendía con intensidad antes de concentrar aún más chakra en su garra. Crash aniquilador. Rugió con furia. ¡Boom! Rompe.
Entonces, la garra de chakra desató una poderosa explosión concentrada de chakra carmesí que no solo destruyó gran parte de la montaña, sino que destrozó por completo la armadura de tierra y agua de la traidora. La explosión fue tan poderosa que la envió volando a gran distancia del Valle del Fin, destrozando la tierra y los árboles que se interponían en su camino. Crash. 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 Sakura pronto quedó sepultada entre escombros de tierra y árboles, mientras una gran humareda se extendía alrededor. Hubo un largo momento de silencio hasta que la traidora comenzó a apartar lentamente los escombros y finalmente se incorporó, mientras más y más fragmentos de lo que quedaba de su armadura se desprendían. Aunque esa poderosa explosión logró destruir la armadura y causar un gran daño externo al cuerpo de Sakura, que se mostró por todo el sangrado que se podía ver, no logró causar suficiente daño interno al cuerpo de la chica traidora para dejarla completamente fuera de servicio todavía. Entonces, todo el cuerpo de la traidora comenzó a temblar violentamente. Sin embargo, no era de miedo, sino de pura furia y rabia. Sus ojos brillaban con un intenso y enfermizo verde amarillento, con la apariencia de los ojos de una serpiente real. La armadura de la kunoichi traidora era su orgullo y alegría, pues era un testimonio de todo su arduo trabajo y entrenamiento infernal por parte de cada shinobi que sus maestros habían enviado para ayudarla. Sin embargo, para Sakura significaba mucho más que eso. Representaba que nadie podía igualarla, o al menos eso creía ella misma. Así que, en el momento en que el Uchiha se desmoronaba lentamente a medida que la lucha continuaba hasta casi destrozarlo, ella a su vez destrozó su orgullo y todo lo que había tenido que soportar para lograrlo. Grifo. No fue más que una fracción de segundo después que Satsuki aterrizó a unos pocos pies de la traidora mientras la miraba con los mismos ojos llenos de intensa rabia. Sakura, sin embargo, no reaccionó al ver a su oponente aterrizar cerca. Continuó observando su armadura destrozada y temblando con aún más intensidad, antes de detenerse de repente y comenzar a levantar la cabeza lentamente. Ya, tuve suficiente, declaró Sakura en voz baja pero llena de furia, mientras miraba a Uchiha con ojos amarillos como de serpiente. De repente, toda la armadura restante comenzó a desprenderse del cuerpo de la traidora, dejándola completamente expuesta. Sin embargo, mientras esto ocurría, la marca de la maldición se encendió y se extendió por todo su cuerpo hasta brillar con un color verde enfermizo. La Uchiha vio entonces que el cuerpo de la traidora se movía de forma inquietante, comenzando a cambiar de forma, desde la coronilla hasta los pies. Primero vio que sus brazos se agrandaban ligeramente y que las yemas de sus dedos se extendían, afilándose y ennegreciéndose. Luego, se oyeron sonidos de desgarro mientras sus pantalones se desgarraban, pero las piernas brillantes comenzaron a fusionarse lentamente. Entonces, la coronilla comenzó a adoptar la forma de un rombo con escamas de serpiente de color rosa oscuro, mientras que algunas puntas de su cabello comenzaron a fusionarse y a moverse lentamente por sí solas como si estuvieran vivas. Finalmente, el enfermizo color verde amarillento de la marca de la maldición comenzó a desvanecerse y a fundirse con su piel escamosa, revelando la inquietante forma que Sakura había adoptado. Debajo de la cintura, lo que antes eran piernas ahora era una larga cola de serpiente con escamas verde oscuro enfermizas y grandes placas blancas en la parte delantera. Su torso aún conservaba su forma humana y su camisa rosa, pero ahora su piel era de un verde intenso, mientras que su cintura conservaba algunas de las mismas escamas verde brillante. Sus brazos eran ligeramente más largos y delgados, y también del mismo verde intenso, pero sus uñas eran largas, afiladas y negras. Finalmente, la característica más inquietante de su nueva forma estaba en su cabeza, mientras que su rostro todavía lucía igual salvo por sus ojos, que ahora eran de un siniestro color verde con pupilas entreabiertas, sus dientes estaban afilados en colmillos, 3 escamas negras tanto en su mejilla como en su barbilla, y su color de piel, la parte superior de su cabeza, tenía un gran tocado escamoso de color rosa oscuro y negro que cubría toda su cabeza, mientras que lo que solía ser su cabello ahora se había transformado en pequeñas criaturas parecidas a serpientes que tenían bocas y ojos rojos brillantes mientras silbaban amenazadoramente. Mientras tanto, la Uchiha seguía observando la transformación del traidor en la horrible criatura. Estaba tan concentrada que no se dio cuenta de que la capa carmesí oscura que cubría su brazo izquierdo se extendía lentamente hacia su torso y luego cubrió todo su cuerpo. El cuerpo físico de Satsuki también comenzó a experimentar algunos cambios, aunque no tan extremos como el del traidor. El primero en cambiar fue que sus propias uñas comenzaron a crecer, convirtiéndose en garras, lo cual fue eclipsado por tener 2 garras de chakra en ambas manos.
La Uchiha sintió entonces el impulso de ponerse a cuatro patas, con las uñas de sus pies también creciendo en colmillos. El cabello de la Uchiha se volvió más salvaje e indómito, ya que comenzó a moverse como una cola que latigazaba. Por último, su rostro adquirió marcas oscuras como las de un zorro, que intensificaron su apariencia amenazante, junto con dientes afilados que destrozarían cualquier cosa que royera. A pesar de todos estos cambios en el cuerpo de la chica, lo que más destacaba era la capa de chakra que la envolvía por completo, adoptando la forma de un zorro. Sin embargo, a diferencia de antes, donde simplemente adoptaba la forma de un zorro deforme, esta vez tenía una forma mucho más refinada que casi parecía una criatura viviente, pero su apariencia era casi demoníaca, como si quisiera matar a todo ser vivo que se cruzara en su camino. Finalmente, cuando los ojos de Uchiha se abrieron de nuevo, adquirieron un brillo siniestro mientras los tomoes a su alrededor cambiaban de color. Su iris rojo se transformaba en bordes más afilados, mientras que en el centro de su Sharingan su pupila se convertía en la de un zorro. A cierta distancia del valle, Wosh. 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 Entre las sombras del bosque, un número desconocido de borrones encapuchados y sombríos se deslizaban sigilosamente entre los árboles. Estos borrones poseían una velocidad y agilidad tan increíbles que las criaturas del bosque ni siquiera los detectaron, y solo cuando ya los habían sobrepasado sintieron algo. ¡Fuosh! Sin embargo, en ese momento, una ráfaga de viento enorme sopló repentinamente, doblando algunos árboles e incluso haciendo volar a algunas criaturas por la mera intensidad. Al llegar al árbol más alto de la zona, las criaturas encapuchadas saltaron rápidamente sobre él y se detuvieron. Debido a la puesta de sol y a las ramas llenas de hojas, sus rasgos físicos no se podían ver. «Oye, ¿ya llegamos?», preguntó un joven muy molesto con un gruñido en el tono. Uno de ellos no dijo nada, pero los que conocían a esta persona sabían que simplemente ignoró al joven y se centró únicamente en la misión. «¿Sabes? Es realmente molesto cuando haces eso», dijo una joven voz femenina con fastidio. «Tengan paciencia, hermanos, ya casi llegamos», ordenó una voz masculina, mayor y más severa. «Bueno. Ya deberíamos haber llegado para Nuestra Señora», comentó el joven con irritación. «Ese es el protegido de Orochimaru-sama y todavía no entiendo por qué todos están tan emocionados con este pequeño novato». La joven voz femenina declaró con poco entusiasmo. Era muy evidente que a los dos hermanos no les gustaba esta tarea y solo la hacían por orden de su amo. El silencioso inclinó la cabeza hacia los hermanos y entrecerró los ojos. TCH. Ambos hermanos gritaron sabiendo que el silencioso había llegado al límite y no lo presionaría más. «Gracias», le dijo el hombre severo al silencioso. «Sin importar lo que piensen de nuestra futura dama, debemos recuperarla». Simplemente declaró, aunque sentía que los dos seguían molestos por esto, así que ella dejó escapar un suspiro. «Pero eso sí logra pasar la prueba, claro está», añadió enseguida. Esto hizo que los hermanos sonrieran maliciosamente porque no podían esperar por eso. Quebrar. De repente, el silencioso chasquea los dedos y llama la atención de todos. «¿Los encontraste?», preguntó el severo, y recibió un asentimiento a cambio. «Bien, debemos recuperarla antes de que los shinobi de Konoha la alcancen». Entonces declaró. Con eso, todos se lanzaron a velocidades increíbles que dispersaron por completo todas las hojas de los árboles mientras cada uno se dirigía al mismo lugar, el Valle del Fin. De vuelta al valle final en la sección del bosque, pulso tras pulso de chakra puro azotaban el aire como un huracán sin posibilidad de detenerse ni un instante. A lo lejos, los árboles y las olas del lago se alejaban de la zona boscosa del valle. En el epicentro, donde se originaban estos poderosos pulsos, se encontraban dos chicas, a falta de un mejor término, de aspecto monstruoso, mirándose fijamente sin moverse. Cada una brillaba con un aura siniestra. Una era de un color carmesí oscuro, mientras que la otra tenía un enfermizo color verde amarillento. Las dos kunoichi simplemente se quedaron quietas. Aunque a simple vista parecían tener el control y la calma absolutos, en realidad eran todo lo contrario. Apenas había pensamiento en sus mentes, solo el deseo animal y primario de eliminar a la otra para satisfacer sus propios deseos. La Uchiha se encontraba en una postura salvaje a cuatro patas, mientras que el chakra Big, de color carmesí oscuro, tenía un extremo azotador en forma de cola, mientras que todo su cuerpo estaba cubierto por el chakra burbujeante, dándole una apariencia más parecida a la de un zorro.
El suelo bajo ella se derretía ligeramente por el intenso calor que emanaba la capa mientras emitía una mirada amenazante con profundas marcas de bigotes en el rostro y gruñía a su enemigo con sus afilados dientes y ojos Sharingan, además de su apariencia de zorro. Mientras tanto, la traidora adoptó una postura de serpiente, apropiada para su apariencia. Sus uñas comenzaron a extenderse lentamente, mientras que, junto con su piel, producían los mismos líquidos venenosos y corruptos que al principio de la batalla. Su cabello comenzó a silbar amenazadoramente y a moverse como si fueran serpientes reales. Sin embargo, lo más alarmante fue que, al igual que su oponente, el suelo también se derretía, pero por una razón completamente diferente. Su cuerpo producía y liberaba pequeñas cantidades de vapor verde que corroían todo a su alrededor, mientras que el líquido que goteaba y tocaba el suelo se derretía. Mientras se miraban fijamente, esperando a que el otro hiciera algo, una pequeña hoja de árbol comenzó a caer suavemente. Esto afectó a ambas kunoichis, quienes sintieron un fuerte latido y la adrenalina subieron a niveles insalubres. Entonces, cuando la hoja tocó el suelo, ¡whoosh! ¡Whoosh! ¡Boom! Ambas kunoichis se lanzaron una contra la otra con una velocidad inhumana, de modo que la simple onda expansiva destruyó partes del bosque, esparciendo escombros por todas partes. Se alcanzaron en un instante, ambas con la mano dominante hacia atrás. Satsuki leyendo su brazo de chakra, mientras que Sakura con sus afiladas uñas venenosas. Y entonces, ambas se dieron un amplio tajo vertical. Shink. Shink. Sin embargo, ninguno de los dos planeaba dejar que el ataque del otro hiciera contacto, por lo que los dos se apartaron instantáneamente del ataque de sus oponentes. Satsuki rápidamente usó sus ojos para ver la trayectoria del ataque y se apartó del camino mientras Sakura usó su nuevo cuerpo de serpiente para doblarse hacia atrás con una flexibilidad inhumana y esquivar fácilmente el ataque. El ataque de Lucia destrozó instantáneamente todo a su paso. Árboles, suelo y piedras fueron completamente destruidos por su poder puro. Por otro lado, aunque el ataque del traidor no tenía la misma capacidad destructiva que el de su oponente, seguía siendo muy letal, ya que todo lo que tocaba era derretido instantáneamente por su potente poder corrosivo. Ambas kunoichis se miraron fijamente durante lo que pareció una eternidad. Ambas tenían expresiones aparentemente tranquilas, pero sus ojos solo reflejaban ira, odio y el deseo de matarse mutuamente. Al instante siguiente, ambas desaparecieron de su ubicación, creando otra poderosa onda expansiva. De repente, Satsuki reapareció en la cima de una gran piedra mientras estaba a cuatro patas, con la cabeza levantada para igualar su postura animal mientras sus ojos se movían por todas partes con velocidades frenéticas, luego en otro instante encontró al traidor en la cima de un árbol mientras su cuerpo estaba enrollado alrededor del árbol y se lanzó hacia ella con un poder explosivo, lo que provocó que la piedra se rompiera por completo. Sí. Sin embargo, al ver venir a Lucia, Sakura se apartó rápidamente de la rama antes de desaparecer entre los árboles. En cuanto su oponente llegó al árbol en el que se encontraba, múltiples serpientes de puntas rosas y verdes salieron de la parte trasera del árbol y atacaron a Lucia, lanzando un veneno negro mortal por la boca. Satsuki veía todo esto en cámara lenta mientras se apartaba lentamente del veneno. Sin embargo, cada vez que lograba esquivarlo, sentía que la piel se le derretía con solo estar cerca y un dolor inmenso que la obligaba a soportarlo. Fue solo gracias a su capa Big que curó rápidamente la herida. Mientras tanto, Sakura también vio venir el ataque, pero no a cámara lenta, sino en tiempo real gracias a las serpientes en su cabeza. Como serpientes reales, percibían el calor térmico con sus lenguas y lo transferían instantáneamente a su cerebro. Así, vio los ataques desde múltiples direcciones y usó su cuerpo de serpiente para esquivarlos con facilidad. Rebanar. Silbir. Cortar. Escupitar. Aunque ambos oponentes lograron esquivar los ataques del otro, fue la zona tras ellos la que sufrió sus efectos mortales. El veneno negro atravesó la zona en línea recta mientras derretía todo a su paso a velocidades sobrenaturales. Mientras tanto, los golpes de garra de chakra surcaban el aire, destrozando y cortando cualquier cosa sólida a su paso con su intenso calor, hasta el punto de carbonizarla sin incendiarse. Botir. Botir. Corte. Corte. Entonces el tiempo volvió a su ritmo normal mientras ambas kunoichis se alejaban a toda velocidad, solo para chocar rápidamente de nuevo. Cada vez, intentaban usar el mismo ataque, pero desde un ángulo o posición diferente. A veces chocaban en la copa de los árboles, lo que resultaba en que buena parte de ellas se destrozaban, se fundían o se incendiaban.
o se lanzaban al suelo, lanzando escombros y polvo a velocidades inhumanas mientras atacaban con la misma ferocidad. ¡Bam! Corte. Rebanada. Esputado. ¡Wam! Sin embargo, Satsuki rápidamente se cansó de este pequeño juego, por lo que cuando comenzó a correr una vez más, envió un corte vertical justo a los costados de la traidora mientras seguía corriendo hacia ella. Sakura no quería quedar atrapada en el ataque tipo caja, así que rápidamente detuvo su carrera y se dio la vuelta para escapar del ataque, pero al hacerlo, el Uchiha la agarró por la cola. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Aunque logró sujetar bien la cola, la mano del Uchiha comenzó a sisear por el potente veneno que emanaba del cuerpo del traidor. Aunque su piel se derretía, sanaba con la misma rapidez gracias a su capa, el simple hecho de seguir sujetando a su oponente le causó un dolor y una agonía infernales. Sin embargo, Satsuki se negó a soltar a su enemigo y canalizó una enorme cantidad de chakra hacia sus brazos y piernas. Con un poderoso golpe, la levantó en el aire. Sakura solo pudo quedar sobresaltada ante esto y permanecer flotando en el aire, y antes de que pudiera adaptarse para atacar, rápidamente sintió a Uchiha agarrando su cola con su otro brazo y tirándola hacia abajo con todas sus fuerzas. Chocar. Los ojos de Sakura giran brevemente hacia la parte posterior de su cabeza mientras queda momentáneamente aturdida y deja escapar un jadeo de dolor por el violento impacto. Sin embargo, antes de que pudiera recuperarse, sintió que todo su cuerpo se arrastraba por el suelo. Satsuki pronto corrió tan rápido como su nueva velocidad le permitió en todas y cada una de las direcciones mientras arrastraba violentamente a su oponente sobre cada piedra, árbol y cualquier cosa que fuera lo suficientemente dura como para causar un daño decente, lo que resultó en destruirlo o romperlo, todo por el bien de causar el mayor daño posible. Crash. Wham. Crash. Bam. Crash. Wham. Crash. Bam. Esto hizo que la kunoichi mutada en serpiente gimiera, gritara y sintiera dolor, pero rápidamente tuvo suficiente y levantó su mano y extendió la uña y la apuñaló profundamente en el suelo, lo que causó un dolor insoportable en todo el brazo que acababa de usar, pero logró mantenerse en su lugar. Debido a esta acción repentina, el Uchiha casi se sacudió hacia atrás por la repentina pérdida de su impulso, pero aún así logró aguantar, pero era exactamente lo que el traidor quería, ya que luego usó su otro brazo para extender sus uñas y golpeó el hombro derecho expuesto del Uchiha. Exclamación de cierre. Satsuki pronto tropezó como resultado y no pudo evitar caer al suelo. Shink. Silbido. Entonces, la traidora se arrancó las uñas al tiempo que se oía un fuerte silbido justo detrás de Uchiha, seguido de un intenso dolor agonizante. En su hombro había un enorme agujero creado por el veneno letal. Satsuki rechinó los dientes y gruñó con fuerza mientras su capa se intensificaba sobre la herida y regeneraba la carne perdida a una velocidad inhumana. Una vez curada por completo, Satsuki se levantó y buscó a su oponente con la mirada, pero enseguida vio que no estaba. Grrrrrrrrr. Gruñó mientras se preparaba. Rebanada. Silbido. Satsuki giró bruscamente la cabeza al oír ese sonido. Gracias a su Sharingan, no tardó ni un segundo en identificar la fuente. Vio que uno de los árboles, a pocos metros de distancia, había recibido un enorme corte, que pronto comenzó a sisear violentamente por el veneno negro. En pocos segundos, el árbol cayó al suelo. Rebanada. Silbido. Esta vez, la Uchiha estaba lista y localizó a la traidora. La vio deslizándose entre el suelo y los árboles a velocidades cegadoras, haciéndola parecer una mancha verde oscura a ojos inexpertos. También vio que, con cada árbol que pasaba, usaba sus grandes uñas venenosas para hacer grandes cortes que comenzaban a derretirse por la corrosión. Mientras tanto, Satsuki se inclinó hacia el suelo y quedó a gatas, con la cabeza moviéndose frenéticamente en todas direcciones al ver cómo muchos árboles caían a su alrededor en rápida y ordenada sucesión. Sin embargo, no caían cerca de ella, así que no tuvo que esquivarlos ni moverse. Sin embargo, a sus ojos, todo transcurría a cámara lenta, ya que estaba completamente concentrada en rastrear los movimientos del traidor, lo cual era muy difícil, ya que su velocidad dificultaba su rastreo. Aún así, estaba lista para atacar si se acercaba lo suficiente. ¡Bam! Justo cuando uno de los árboles estaba a punto de caer al suelo, Sakura apareció de repente frente a él y lo golpeó con la cola con fuerza letal. El árbol salió volando a una velocidad vertiginosa hacia Uchiha. Satsuki, sin embargo, lo vio venir fácilmente. Para ella, el árbol se acercaba a una velocidad moderada, por lo que se inclinó lentamente hacia un lado y lo esquivó por poco al pasar junto a su cara.
Pero mientras lo esquivaba, su Sharingan vio al traidor ya frente a otro árbol en la misma posición que antes. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba rápidamente a su alrededor y comprendió lo que significaba. El traidor acababa de convertir el área a su alrededor en una zona de tiro y ella era el objetivo. ¡Bam! 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 Sakura golpeó el árbol frente al cual se encontraba y luego desapareció rápidamente, solo para reaparecer en otra sección, golpeó un tronco, luego hizo la misma acción una y otra vez con rápida velocidad, cada vez enviando una descarga de troncos de árboles en múltiples direcciones, cada una con precisión y fuerza letales. Cuando Satsuki finalmente terminó de esquivar el primer árbol, rápidamente se vio obligada a esquivar por poco el siguiente, pero no pudo moverse debido a la meticulosidad con la que los troncos la apuntaban, cada uno con la intención de mantenerla a raya. Su mirada se movió frenéticamente hacia todos los ángulos y vio a los demás árboles acercándose desde todas las direcciones posibles. Zumbido. Crisis. Zumbido. Crisis. Los Uchiha seguían esquivando, y cada vez daban justo en el blanco, rompiéndose en pedazos al impactar contra el suelo o contra otro árbol. Pero al continuar esquivándolos, Ravenete se dio cuenta de que no podría esquivarlos todos a la velocidad a la que venían. Así que levantó rápidamente sus dos garras de chakra y partió uno de los árboles por la mitad. Esto provocó que las dos mitades se separaran. Pasaron inofensivamente junto a la chica, solo para impactar dos árboles que se acercaban, desviándolos o destrozándolos. Rebanar. 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 La Uchiha pronto comenzó a cortar y destrozar más árboles, usándolos para desviar a otros cuando no encontraba la manera de esquivarlos. Aunque parecía una mancha roja, quienes la veían creían que estaba realizando una danza hermosa pero mortal. Cada árbol destrozado hacía que pareciera que había fuegos artificiales a su alrededor, haciendo la imagen aún más hermosa y mortal. Grieta. Fue en ese momento de intensa concentración en este baile que el Uchiha, al que no reaccionó con la suficiente rapidez, vio una gran grieta formándose justo debajo de ella. Al instante siguiente, un brazo con forma de uña verde y negra surgió del suelo y la agarró del cuello con un agarre mortal. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Satsuki quedó aturdida y sintió un dolor inmenso por el fuerte agarre que le producía su cuello, así como la sensación de ardor de su propia carne derretida por el poderoso veneno que provenía de las uñas del traidor. Entonces, la mirada de la Uchiha se giró hacia la izquierda al ver una señal de chakra. No era otra que la traidora, con la mano izquierda hundida en el suelo. Solo al ver la vil sonrisa de su oponente, comprendió que ese había sido su plan desde el principio. Wash. Bam. Rompimiento. Crash. Wash. Crash. Sin embargo, antes de que la Revenete pudiera hacer nada, un enorme árbol la golpeó en la cabeza, cuyo tronco se hizo añicos al impactar. Esto dejó a Satsuki aturdida por un segundo, pues varios troncos llegaron de todas direcciones y la golpearon con la misma fuerza, causándole un dolor inmenso. Cada grueso tronco que la golpeaba se rompía en pedazos, lo que le provocó graves daños en todo el cuerpo, sin poder defenderse, pues la sujetaban por la garganta. Justo cuando el último árbol se desplomó sobre la nuca de la Uchiha, la mano que la sujetaba por el cuello surgió repentinamente del suelo y comenzó a tirar de ella directamente hacia el traidor. Sus ojos, ligeramente aturdidos, vieron a la Kunoichi levantar su puño derecho y canalizar una gran cantidad de chakra en él. Retumbar. 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 Lloriquear. 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 De repente, alrededor de la monstruosa traidora, más tierra y agua comenzaron a acumularse y rodear sus brazos. El agua primero los cubrió antes de que la tierra se incrustara sobre ellos, formando la misma armadura similar a un guantelete que antes. Sin embargo, esta vez, el agua que se filtraba entre las rocas y el agua comenzó a flotar a su alrededor. Una vez formada, la traidora apretó su nuevo guantelete y comenzó a girar a su alrededor zumbando como una motosierra y brillando con un rojo amenazador. Maldición. Kaiju Cruiser. Siseo Sakura amenazante con una alegría vil y una locura en su voz distorsionada, mientras una sonrisa malvada se dibujaba en su rostro. Wham. Satsuki pronto descubrió que el puño del traidor le había destrozado la cara y que su cabeza se había estrellado contra el suelo, creando un cráter enorme. Pero no se detuvo ahí. El área circundante comenzó a ceder, lanzando grandes porciones de tierra hacia arriba. Uf. Gruñó de dolor, pues las heridas en su rostro no solo eran daños contundentes, sino que también presentaban cortes afilados por el agua.
Pero antes de que el Uchiha pudiera corresponder, la traidora retiró la otra mano y rápidamente fabricó otro guantelete. Sin correr más riesgos, usó su cola para atar a su enemigo por el torso, para que el Uchiha no solo no pudiera atacar, sino que también le impidiera escapar. Ante este desarrollo, Sakura se tomó un breve momento para disfrutar de la mirada del Uchiha luchando antes de sonreír con deleite y emoción. Sufre. 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 Siseó su demanda mientras comenzaba su ataque, golpeando con sus puños giratorios el rostro del que más despreciaba. Bam. 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 La Uchiha quedó indefensa mientras su oponente, sin piedad, la golpeaba contra el suelo, creando un cráter bajo ella. Intentó liberarse, pero la enorme fuerza de la cola del traidor la sorprendió. Incluso quemándose por el intenso calor que emanaba su capa, se mantuvo firme. Mientras tanto, su rostro recibía una fuerza contundente y grandes cortes. Solo gracias a sus habilidades de regeneración, estos sanaban al mismo ritmo que ella. Sin embargo, eso no impedía que sintiera dolor cada vez que la golpeaban. Bueno, ¿vas a seguir aguantando estos débiles ataques? El oscuro y vil Uchiha preguntó desde dentro mientras una amplia sonrisa comenzaba a formarse desde dentro de la oscuridad. Satsuki gimió y gruñó de una manera casi animal mientras cada golpe solo hacía que su ira creciera, pero al mismo tiempo, su propia fuerza aumentaba lentamente, como si reflexionara sobre lo que decía la voz. Esto divirtió al ser oscuro, pues conocía la respuesta de la chica y estaba más que feliz de ayudar. ¿Por qué no le muestras a esta abominación, cómo una verdadera bestia masacra a su presa? Exigió entonces con entusiasmo mientras más chakra carmesí oscuro comenzaba a brotar del sello. Con un último y poderoso puñetazo, Sakura enterró por completo a Uchiha hasta que quedó bajo tierra y luego retrajo la cola de su oponente. Jadeaba un poco por haber usado los poderes de su marca maldita tan rápido, pero estaba muy satisfecha con los resultados de su nuevo poder mientras sonreía con malicia. VRRN. Sakura interrumpió repentinamente sus pensamientos al sentir que la tierra bajo sus pies temblaba lentamente. Miró a su alrededor con expresión confundida, pues al principio pensó que había destrozado la tierra por completo con todos los golpes que había asestado, pero rápidamente descartó que, como el área era tierra firme, sería imposible hacerlo incluso con su marca maldita. VRRN. 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 Pronto, Sakura sintió que la tierra comenzaba a temblar con una fuerza que fácilmente podría alcanzar una magnitud de 7,0. Le costaba mucho mantener el equilibrio cuando vio que el centro del cráter empezaba a emitir una gran cantidad de chakra. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender lo que significaba. Crack, crack. Boom. En ese momento, una explosión masiva de chakra carmesí oscuro se desató desde el epicentro del cráter, literalmente volando a la monstruosa Kunoichi por la cola y estrellándose contra un árbol cercano, rompiéndolo instantáneamente y luego derrapando por el suelo antes de que pudiera detenerse. ¿Qué? Sakura solo pudo decir en estado de shock. De repente, el Uchiha irrumpió en el cráter con una fuerza descomunal que hizo volar enormes trozos de tierra por todas partes. Entonces, la Kunoichi cayó al suelo y quedó sobre sus 4 extremidades, dándole la apariencia de una bestia salvaje. ¡Au! Rugió Satsuki con furia pura mientras la boca de su capa de zorro imitaba su furia con un aullido. ¡Che! Maldita bestia, Sakura comenzó mientras empezaba a levantarse, sin embargo, auge. De repente, la pelinegra se lanzó hacia adelante con tanta fuerza que el suelo bajo sus pies literalmente explotó mientras corría a 4 patas a una velocidad que podría rivalizar con la de Lee sin su peso. Todo lo que se interponía entre ella y el traidor salió volando repentinamente o, en el caso de los árboles, fue doblado o arrastrado por la simple reacción de su chakra. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Lo siguiente que Sakura sintió fue una sensación de ardor y presión en su rostro, solo tuvo tiempo de mirar hacia abajo y vio que el Uchiha había aparecido justo frente a ella con una garra de chakra agarrando fuertemente su rostro. Golpe. Ra. Satsuki rugió con fuerza mientras usaba su nueva fuerza para lanzar a su oponente al suelo con toda su fuerza. Sakura sintió un dolor agonizante cuando la nuca no solo golpeó el suelo, sino que creó un gran cráter por la fuerza del ataque. La monstruosa Kunoichi flotó en el aire aprovechando el impulso restante del ataque. Al recuperar el control, abrió los ojos de par en par al ver a Uchiha de nuevo frente a ella.
Satsuki entonces echó hacia atrás la pierna izquierda mientras el pie, que parecía una capa, comenzaba a brillar con intensidad. ¡Ra! Rugió de nuevo mientras enderezaba repentinamente el pie y asestaba una brutal patada al estómago del traidor. En el instante en que el pie de Luchia impactó el estómago de Sakura, su rostro se tornó casi caricaturesco y desfigurado. No solo sintió dolor, sino que también sintió que el estómago casi se le salía del cuerpo por la espalda. Esto ocurrió por un instante antes de que todo su cuerpo lo siguiera y saliera volando a una velocidad vertiginosa. ¡Boom! ¡Crash! ¡Crack! Mientras Sakura volaba por el bosque, no destruyó todo a su paso, sino que también creó una gran fisura debido a la poderosa patada de Luchia. Esto continuó durante lo que le parecieron minutos debido al dolor agonizante, pero en realidad fueron solo unos segundos. Su velocidad disminuyó hasta que rodó por el suelo y se detuvo. Azulurk. En ese momento, el monstruo convertido en chica empezó a vomitar. Sin embargo, al irse, el lugar donde aterrizaron se derritió al instante en una sustancia pegajosa, burbujeante y humeante. Sakura se limpió la mano y empezó a gruñir con aún más furia. Ni siquiera le importó que su propio brazo silbara y se derritiera ligeramente por su propio veneno. ¡Ra! Se oyó el rugido de Satsuki mientras cargaba una vez más contra el traidor a cuatro patas. Esta vez, Sakura no iba a arriesgarse más. Ahora sabía que el Uchiha era físicamente más fuerte y rápido, así que necesitaba golpear con fuerza y mantenerse fuera de su alcance. Entonces, corrió por el suelo y los árboles como una serpiente con una agilidad increíble. Si bien la traidora no era tan rápida como su oponente, su constante movimiento en direcciones aleatorias obligó a Luchia a detener su carga y luego correr hacia ella nuevamente, pero debido a su agilidad de serpiente, le resultó difícil cambiar su curso sin disminuir la velocidad y luego cargar de nuevo. Justo cuando Sakura volvió a girar en otra dirección, en cámara lenta, giró su cuerpo para encarar a Luchia y sonrió con suficiencia. Sus guanteletes, que parecían tierra, comenzaron a brillar y el agua a su alrededor empezó a vibrar. Entonces, al reanudarse el tiempo, se abalanzó hacia Luchia, reduciendo la velocidad de su esquiva anterior para asestar un poderoso puñetazo que podría rivalizar con los legendarios golpes del actual Hokage. ¡Bam! ¡Crash! 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 ¡Ak! Gritó Satsuki de dolor mientras su rostro se distorsionaba y las ondas de choque del golpe la lanzaron directamente a través de varios árboles. La Uchiha usó sus garras para detenerse, pero solo funcionó hasta que estuvo a unos 9 metros del punto de impacto. Sacudió la cabeza para intentar recuperar el equilibrio, y justo cuando su capa estaba a punto de curar la herida, ¡bam! Satsuki fue golpeada nuevamente por otro puñetazo loco en la cara, esta vez logró ver la cara sonriente de los traidores cuando sus puños cubiertos de tierra aterrizaron en su rostro antes de que la enviaran volando una vez más. ¡Bam! 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 Sin embargo, esta vez, la traidora no pensaba esperar a que el Uchiha se detuviera, pues seguía apareciendo justo frente a su oponente, asestando implacablemente una y otra vez una ráfaga de poderosos puñetazos. Cada golpe, creaba poderosas ondas de choque que destruían o destrozaban todo a su alcance. Esto hizo sonreír a Sakura, pensando que finalmente le estaba dando al Uchiha su merecido. Grrrrrr. Gruñó Satsuki con rabia y molestia al ser lanzada como un muñeco de trapo. Luego movió una de sus garras de chakra y la clavó en el suelo. Gracias a esta decisión, la Uchiha no se detuvo, sino que logró cambiar de rumbo y esquivó por poco el siguiente golpe del traidor. Luego, aprovechó el impulso restante para dar una voltereta y aterrizar a cuatro patas. La traidora chasqueó la lengua, decepcionada, mientras cambiaba rápidamente de dirección e intentaba cargar contra el Uchiha para reanudar su ataque. Mientras cargaba directamente contra su oponente, comenzó a canalizar aún más poder hacia sus guanteletes, que comenzaron a brillar con chakra verde. Eso es todo. La voz animal de la Uchiha rugió de ira, pues no iba a volver a ser una muñeca de trapo. Levantó ambas garras de chakra y las clavó en el suelo. Luego, se echó hacia atrás y sujetó dos grandes rocas en cada garra. Whoosh. Crash. Crack. Boom. Entonces, la pelinegra lanzó ambas rocas con la fuerza suficiente para crear una poderosa explosión que provocó ondas de choque que se propagaron por todas partes. ¡Maldita sea! Maldijo Sakura al quedar atrapada en el alcance de la explosión. Satsuki jadeó, recuperándose lentamente de las heridas recibidas, aunque a un ritmo más lento.
Negó con la cabeza mientras observaba lentamente la zona donde había ocurrido la explosión, pero no encontró rastros de la firma de chakra del traidor. Esto hizo que la pelinegra frunciera el ceño, pues sabía que eso no habría acabado con alguien como ella. Grieta. De repente, justo detrás de Lucia, Sakura, gravemente herida, emergió del suelo. Justo antes de ser golpeada, usó uno de sus guanteletes para crear una contraonda de choque y protegerse del primero, pero su guantelete quedó destruido por el impacto y aún así recibió un daño considerable. Gracias a esto, logró burlar la defensa de Lucia. Sakura tenía una expresión furiosa mientras colocaba su brazo sin guantelete a un lado, extendiendo su uña negra y aplicando el veneno más potente y corroído posible. ¡Mierda! Rugió mientras asestaba un tajo vertical a la espalda expuesta de Lucia. El tiempo pareció detenerse pronto a medida que el puño del traidor, que envolvía la tierra, se acercaba cada vez más a la cabeza de Lucia. A cada centímetro que se acercaba, su rostro maltrecho y ensangrentado se retorcía de vil alegría, al imaginar la cabeza de Lucia estallando como una sandía. Sin embargo, justo cuando el traidor estaba a punto de atacar a la pelinegra, ocurrió algo completamente extraño. La capa de zorro brilló brevemente con un resplandor siniestro. Entonces, mientras aún se movía a cámara lenta, la cabeza de zorro de la capa comenzó a girar lentamente hacia un lado, lo cual era muy extraño porque Lucia no había hecho tal cosa. La cabeza giró completamente hacia un lado hasta que su ojo logró mirar directamente al traidor y, de hecho, sonrió con vil diversión al ahora estupefacto enemigo. Estirar. De repente, una gran garra de chakra se extendió justo detrás de la espalda de Lucia y asestó un golpe brutal al torso mutado de Sakura. ¡Ga! La monstruosa Kunoichi se despertó en estado de shock, con el oxígeno saliendo violentamente de sus pulmones, mientras su cuerpo salía volando por los aires. Satsuki giró rápidamente la cabeza y vio a la traidora alejarse volando. ¡Ra! Rugió mientras la perseguía rápidamente, dejando un cráter enorme por la poderosa presión de su poder. Ni siquiera notó que la cabeza de su capa seguía sonriendo con vil deleite mientras la cubría. Mientras Sakura volaba por los aires, tosió con fuerza para recuperar la capacidad respiratoria. ¿Qué demonios fue eso? Pensó con asombro, pues estaba segura de que tenía a Lucia. Pero apenas tuvo tiempo de decirlo, pues sus ojos verde amarillentos se abrieron de par en par por la sorpresa. Un brazo color sangre oscura agarró repentinamente el cuello de la traidora y sintió un intenso ardor en su piel. Cuando miró hacia adelante, solo vio a Lucia mirándola fijamente a sus ojos rojos como la sangre, parecidos a los de un Sharingan/Big. La pelinegra respiró hondo, como nunca antes, mientras atraía con fuerza al traidor hacia su rostro. ¡Ra! Satsuki no tardó en soltar un rugido extremadamente potente. Fue tan potente que literalmente creó una explosión sónica que sacudió el área a su alrededor. ¡Wosh! Como resultado, la monástica Kunoichi, que volaba en el aire, salió volando a velocidad supersónica, boquiabierta y con los ojos en blanco. No podía pensar en nada, pues su mente se había apagado, sus tímpanos se habían reventado y la sangre empezaba a brotar de ellos. Continuó su avance por el bosque, arrasando con todo a su paso, hasta que comenzó a descender. De alguna manera, logró pasar justo entre las dos estatuas de los legendarios shinobis y se inclinó justo cerca de la base de la cascada. Choque. Chapoteo. Sakura pronto se estrelló contra la tierra cerca de la orilla base del valle mientras su área inferior estaba sobre el suelo en el pie destruido de la estatua de Madara Uchiha mientras la parte superior de su cuerpo estaba en el agua. De vuelta con el Uchiha justo cuando soltó el grito sónico, aterrizó directamente en el suelo y comenzó a jadear con dificultad. Aunque aún tenía su capa, uno de sus ojos volvía lentamente a la normalidad. ¿Qué pasó? Preguntó con voz tensa. Parece que este es el límite de mi diversión, en fin, se dijo la vil voz con decepción, pero luego rió siniestramente. Tendré que esperar a la próxima vez. ¡Buena suerte!, añadió con un tono de vil deleite. Los ojos de Satsuki finalmente volvieron a su forma habitual de Sharingan y negó con la cabeza. Es cierto, estaba luchando contra Aruno. ¿Dónde está?, preguntó furiosa, con la rabia aún recorriéndole la mente. Choque. Chapoteo. ¡Ay! Gritó Satsuki mientras corría hacia el lugar donde se estrellaba. Sin embargo, casi se cae justo cuando estaba a punto de dar el primer paso. ¡Guau! Exclamó sorprendida antes de sujetarse la cabeza con dolor. ¡Maldición! Estoy llegando a mi límite. Declaró mentalmente mientras apretaba los dientes y corrió tras el traidor.
Para el Uchiha, sabía que su cuerpo había usado demasiado el chakra del Big y ahora le estaba pasando factura. Así que sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que colapsara, lo que significaría que el traidor podría escapar o, peor aún, podría matarla en su estado de debilidad. De una forma u otra, esto termina ahora, declaró Satsuki al instante mientras se lanzaba contra la estatua de Ashirama. Sus ojos Sharingan volvieron a clavarse en el zorro como si fueran limo. Al pie de la cascada, entonces, un brazo verde y escamoso emergió del lago, seguido por el resto del cuerpo monstruoso y gravemente dañado del traidor. Sakura comenzó a jadear con dificultad mientras la sacaba del agua. Su cabello serpenteante parecía estar a punto de morir y simplemente colgaba. Una vez que Sakura recuperó el aliento, empezó a rechinar los dientes con rabia. Pero en ese momento sintió un dolor inmenso en la oreja. Usó su única mano libre, sin guante, para tocarse una oreja. Al mirarla, vio que aún sangraba profusamente. Al ver eso, la traidora comenzó a canalizar el poder de su marca maldita para sanarlo. Sin embargo, al hacerlo, sintió un mareo, se recuperó rápidamente y luego sintió que recuperaba la audición. Sakura vio entonces que las heridas de todo su cuerpo no sanaban automáticamente como de costumbre. Solo le tomó una fracción de segundo comprender lo que significaba. Estoy llegando a mi límite para esta gloriosísima forma, siseó la traidora, cerró los ojos y comenzó a concentrar todo el poder de su marca maldita en su cuerpo. Lentamente, todas sus heridas comenzaron a sisear al sanar. Tan pronto como sanó por completo, volvió a jadear y sintió que su poder regresaba lentamente al sello. Sabía que aún podía usarlo, pero ya no podría usarlo sobre su cuerpo o correría el riesgo de sufrir graves daños por un uso excesivo. «¿Qué, molesto?», siseó Sakura mientras apretaba el puño. «Tengo que matarla ahora o retirarme», añadió mientras golpeaba la pared tras ella con el puño, rompiéndola. Detestaba la sola idea de tener que huir, pero sabía que debía considerar la opción en ese momento. Chapoteo. Chapoteo. Toque. En ese momento, la Uchiha, cubierta de chakra Big, aterrizó en el lago junto a la cascada antes de saltar al pie de la estatua de Ashirama que estaba detrás de ella, aunque jadeaba con dificultad, exhausta. No, gruñó Satsuki con furia agotada, mirando fijamente al enemigo que tenía delante. Sakura rechinó los dientes al ver la vanidad de su ira y entrecerró los ojos. Pero se tranquilizó un poco al ver el estado actual de Uchiha. Está agotada, pensó mientras canalizaba lo que aún podía usar de su marca maldita directamente en el guantelete de tierra que le quedaba. Satsuki, por otro lado, entrecerró los ojos al oír esto, pero logró captar la respiración agitada del traidor. Parece que, incluso después de convertirse en un monstruo, también ha llegado a su límite. Pensó mientras estiraba su garra de chakra izquierda, lo que provocó que brillara con aún más intensidad mientras pequeñas corrientes de electricidad circulaban a su alrededor. Los dos enemigos jurados no se molestaron en decirse una palabra. Ambos sabían que habían llegado a su límite y que no podían prolongar más la lucha. Continuaron canalizando cada vez más chakra restante hacia sus respectivos brazos. Cada uno de sus jutsus finales brillaba con un poder siniestro de diferente origen. Y por eso, termino esto ahora, declararon mentalmente al unísono. La Uchiha miró entonces a su oponente con intensidad, mientras su garra de chakra parecía más sólida que nunca, mientras que el color azul claro del jutsu característico de su sensei se había vuelto rojo y morado. Chidori, pensó Satsuki mientras sus ojos de Big brillaban intensamente bajo la capa. El guantelete del traidor, parecido a la tierra, ahora tenía llamas verdes como de chakra a su alrededor, mientras que el agua que circulaba tenía un color verde vómito y giraba tan rápido que ni siquiera los ojos de tren de un Jonin podrían verla. Kaiji Cruiser, declaró Sakura mientras todo su brazo comenzaba a brillar con una siniestra luz verde y rosa. Mientras continuaban preparando sus últimos ataques, los recuerdos del pasado comenzaron a aflorar. En la mente de Satsuki, solo podía ver recuerdos de ella estando con amigos que finalmente la aceptaron por quien realmente era, Satsuki Ino Sasuke. Pero entonces recordó la última vez que vio a su amiga Ino, completa y un poco molesta por esa estúpida competencia de moda, solo para ser reemplazada por la imagen de su estado actual, amputada, destrozada, golpeada y su cuerpo ensangrentado durmiendo en camas de hospital mientras se tambaleaba por el dolor. Todavía podía recordar vívidamente cómo simplemente yacía allí, inmóvil y con gran dificultad para respirar a través de su máscara de respiración. Esto hizo que la Uchiha rechinara los dientes mientras su jutsu gruñía con aún más intensidad, alimentado por su rabia.
Mientras tanto, la mente de Sakura solo tenía imágenes de su yo pasado, cuán débil e impotente era, cómo se odiaba y despreciaba a sí misma en esos momentos. Siempre permitiendo que otros la acosaran y sin poder hacer nada más que confiar en ellos. Siempre les agradecía, pero en el fondo odiaba tener que hacerlo. Entonces solo podía recordar lo idiota que se sentía al estar apegada al disfraz masculino del último Uchiha en un patético intento de enamorarse o ser fuerte. Pero, sobre todo, cómo todo eso cambió al recordar todo el entrenamiento infernal y torturador que soportó para finalmente poder liberarse y eliminar su propia debilidad mental. Independientemente de la diferencia de pensamientos de las dos kunoichi, ambas finalmente habían tomado una decisión y sabían lo que querían, no, lo que tenían que hacer si querían tener éxito o más precisamente lo que debían hacer. En cámara lenta, ambos levantaron sus respectivos brazos dominantes, mirándose fijamente. Esta simple acción creó una poderosa explosión de energía que arrojó una gran cantidad de agua hacia un lado y destrozó por completo la tierra bajo sus pies. Mientras el área a su alrededor comenzaba a desgarrarse por el poder de sus jutsus, las dos kunoichi permanecieron inmóviles, sin perderse de vista. Un instante después, un viento ominoso las azotó y un escalofrío gélido les recorrió la espalda, abriéndoles los ojos de par en par. Entonces, ¡wosh! ¡Wosh! Luego, tras un instante, ambas se lanzaron al unísono hacia la otra por el aire. Cualquier cosa, ya fueran escombros, agua o incluso el polvo, era aniquilada al instante cuando sus jutsus rozaban algo. Mientras seguían elevándose, sus jutsus no hacían más que aumentar de intensidad, como si reflejaran el odio de la usuaria hacia la otra kunoichi. ¡Aruno! Rugió Satsuki mientras su garra de chakra se cubría con el gran chidori de color violeta, rojo y azul. Pagarás por todo lo que le has hecho a mis amigos. Declaró mentalmente. Uchiha. Gimió Sakura con locura mientras su brazo dominante estaba cubierto con el Kaiz Cruiser, que brillaba violentamente en verde oscuro y rosa. No dejaré que interfieras más en mi camino a la grandeza. Declaró mentalmente. Sush. Entonces, en ese momento, los dos jutsus estaban a punto de chocar físicamente entre sí, la mera fuerza de ambos jutsus creó una onda de choque que sacudió el área a su alrededor, a pesar de que estaban en el aire. Crujido. 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 Tras el choque inicial de poder, oleadas de chakra, rayos, piedras y agua se dispersaron a su alrededor. Los rayos intentaron alcanzar el cuerpo del traidor, y el agua comenzó a destrozar su extremidad, similar a una garra, en constante regeneración. ¡Bam! ¡Wosh! Molido. Finalmente, en lo que pareció una eternidad, el puño, que recubría la tierra, alcanzó la garra de chakra. Fue casi un golpe justo, ya que el puño impactó directamente en la garra de palma abierta. Satsuki entonces apretó su garra para sujetar el puño, emitiendo un fuerte chirrido cuando un rayo comenzó a atravesarlo. Mientras tanto, Sakura continuó avanzando para abrirse paso, mientras su espada giratoria, como agua, seguía cortando todo lo que podía. Las dos kunoichi, por otro lado, seguían mirándose con los dientes apretados y avanzando. El poder de sus jutsus crecía a un ritmo alarmante. Entonces, al llegar a su límite absoluto, ambas emitieron un grito silencioso mientras sus formas se difuminaban en una luz verde y carmesí. Lejos del Valle del Fin, varias personas en la zona sintieron pronto una poderosa señal de chakra a lo lejos. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender lo que se avecinaba, así que se prepararon al instante para una poderosa explosión. ¡Boom! Pronto vieron que justo delante había señales de un chakra siniestro que emanaba de esa dirección. Tan pronto como la poderosa ola terminó, una lluvia torrencial comenzó a caer sobre la zona como si el poder de ese último ataque hubiera creado una corriente descendente. A cierta distancia, Kakashi y el escuadrón víbora se preparaban para la explosión que aún podían ver a lo lejos. Permanecieron en esa posición durante unos 30 segundos antes de que finalmente terminara, y apenas terminó, sintieron que la lluvia comenzaba a caer sobre ellos. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Preguntó Yami mientras se quitaba la protección de los ojos. Eso fue algo nunca antes sentido, admitió. Nina, por otro lado, seguía cubriéndose el rostro y permanecía inusualmente silenciosa, mirando fijamente hacia la explosión con la mirada perdida. Mientras tanto, desde sus compañeros animales, Ora y Ori miraban hacia su compañero, pues el pequeño cachorro del lobo actuaba igual que su hermana mayor, con la mirada perdida. No, tengo ni idea, dijo Anko con un ligero tono de miedo.
Pero, ahí es donde está Satsuki, ¿cuenta con eso?, añadió con un tono más serio. Sin embargo, el experimentado Jonin entrecerró los ojos al precipitarse con la velocidad propia de su rango. Tenemos que movernos, ya, ordenó Kakashi con total seriedad. A Anko ni siquiera le hicieron falta decírselo 2 veces, ya que rápidamente siguió al Jonin, aunque a una velocidad más lenta que él. Cierto, respondió Yami, a punto de moverse también, cuando vio que su compañera seguía cubriéndose. Nina-chan, gritó confundida. Nina mientras tanto no dijo nada, pero asintió mientras seguía con una expresión inquieta en su rostro mientras sus orejas caían. Preocupado, el adolescente mayor se acercó a ella. Nina-chan. ¿Eh? Preguntó Nina, parpadeando un par de veces y sus ojos recuperando su brillo juguetón habitual. Oye. ¿A dónde se fueron todos, Yamine Echi? Preguntó, aguzando el oído. Como si esto lo hubiera provocado, Oki saltó de golpe y comenzó a mirar frenéticamente a su alrededor al ver que sus compañeros la miraban fijamente. ¡Arf! Exclamó gruñendo levemente. Oigan. ¿Qué hacen ahí parados? Tenemos que irnos. Declaró, pero sus amigos solo fruncieron el ceño y no dijeron nada. ¿Estás bien? Yami preguntó preocupado. Preguntó Nina, inclinando la cabeza con ternura. ¿Sí? ¿Por qué no lo estaría? Preguntó con un tono sincero pero confuso. Al ver que no había mentiras en su respuesta, Yami solo pudo fruncir el ceño, confundida. Oh, olvídate, Nina-chan, suéltame. Anko-sensei y Kakashi-sensei se adelantaron. Informó mientras corría hacia su líder de equipo. ¿Qué? Vamos. Okiki. Oraki. Oriki. Vamos. Declaró Nina mientras salía corriendo para alcanzar a su Jonin-sensei barra hermana mayor. La chica de cabello azul plateado solo pudo observar cómo la joven corría tras las demás, mientras sus compañeros animales hacían lo mismo. Nina-chan ha estado muy rara últimamente, espero que esté bien, pensó Yami mientras corría tras las demás. Mientras tanto, por delante de todo el equipo, Kakashi corría con una velocidad que solo su eterno rival podría igualar. Pero mientras se deslizaba por el bosque, su mente estaba más concentrada en la situación actual. Claramente era el chakra del Kibi, y no solo una pequeña dosis, sino que estaba al mismo nivel que cuando atacó la aldea. Que Satsuki se viera obligada a usar tanto poder solo puede significar que claramente estaba luchando contra alguien muy superior a ella, pensó con tono sombrío. Solo espero que, contra lo que haya luchado, sea la última de las amenazas, porque no quiero imaginarla enfrentándose a algo peor, añadió mientras aumentaba aún más la velocidad. Fuera lo que fuese, el Jonin de élite solo podía esperar alcanzar a su estudiante antes que nadie. Después de todo, si ellos habían podido sentir este poderoso choque, temía que cualquiera también pudiera. De vuelta al Valle del Fin, para los peores temores del Jonin imitador, no había llegado nadie a la zona cero, sino varias personas que ahora observaban a las kunoichis inconscientes y apenas cubiertas. Sin embargo, debido a la fuerte lluvia y a que llevaban capuchas, sus rostros y apariencia física no eran más que sombras borrosas. Espectacular, elogió el hombre con voz severa, pues de alguna manera podía presentir lo que acababa de ocurrir en la zona destruida y estaba muy impresionado por la destreza de la kunoichi. Ambas kunoichis son excepcionales, declaró. Sin embargo, uno de los hermanos se burló al oír eso. Más bien parecen un par de presumidos, corrigió el hermano, sin impresionarse en lo más mínimo. ¿Sí, han oído hablar del sigilo? ¿Así es como debería ser siempre un shinobi?, afirmó la hermana, en total acuerdo con las dos kunoichis inconscientes. El silencioso, sin embargo, parecía ver algo a lo lejos. Entonces chasqueó los dedos y señaló hacia donde miraba, más allá de la estatua de Ashirama Senju. Ante esa acción, el severo comprendió al instante lo que significaba y dejó escapar un suspiro de decepción. Parece que llegarán en un instante, comentó mientras observaba la figura del traidor inconsciente, apenas cubierta. Tenemos que irnos, a buscar al protegido de Orochimaru-sama, ordenó. ¿Qué? ¿Podemos matar al otro y acabar con esto de una vez?, exigió el hermano, más aún porque quería matar algo antes de regresar. Por una vez estoy de acuerdo con él. Solo sé que se interpondrá en nuestro camino si no nos ocupamos de ella ahora. Declaró entonces la hermana, aunque para ella era porque sabía que dejar con vida a alguien como el Uchiha solo sería un obstáculo más adelante. Bah.
De repente, toda la zona a su alrededor se sintió sofocada y una sed de sangre inhumana, tan grande que haría que el demonio de la niebla fuera como una suave brisa en comparación. Esto hizo que los hermanos dejaran de quejarse al instante, comenzando a sudar de puro miedo. Entonces vieron que el origen de esta presión no era otro que el silencioso. Sus ojos negros como el carbón los miraban fijamente. Era evidente que había tenido suficiente de los dos y que los mataría si continuaban. Solo el severo permaneció impasible mientras dejaba escapar un suspiro y ponía una mano sobre el hombro de su líder. Tranquilos, dijo simplemente, volviéndose hacia los hermanos. Nuestra misión es recuperar lo que los tres del sonido fracasaron, solo recuperarla a ella y nada más. Luego recordó. Fue con esa última palabra que el silencioso finalmente se calmó y liberó su sed de sangre. Lo que hizo que los hermanos finalmente pudieran respirar, aunque no sabían que estaban conteniendo el aliento. Bien, pero no nos culpes si esto nos pasa factura más tarde, replicó el hermano mientras se dirigía hacia el cuerpo inconsciente del traidor. El silencioso se giró brevemente hacia los shinobi de Konoha que se acercaban antes de que sus ojos se volvieran ligeramente hacia la chica inconsciente por un momento, mientras su cuerpo y el del resto de su grupo comenzaban a desvanecerse bajo la lluvia. Fue en ese preciso momento en que Kakashi fue el primero en llegar y solo alcanzó a ver múltiples borrones, mientras uno de ellos sostenía el cuerpo inconsciente de Sakura Haruno antes de que desaparecieran por completo con la fuerte lluvia. Kakashi solo pudo entrecerrar el ojo al ver eso, y cada célula de su cuerpo supo que acababa de ver algo que le provocó un escalofrío en la espalda, el mismo que sintió cuando se enfrentó al Sannin serpiente al comprender algo. Se escapó, murmuró. A millas del Valle del Fin, era una zona de bosque sencilla y completamente normal, solo con la lluvia cayendo desde arriba, pero había una vibra ligeramente perturbadora que imitaba a uno de los árboles. Bueno, esas peleas fueron muy interesantes, se escuchó una voz alegre, aunque inquietante, de la nada. O sea, esos tipos se convirtieron en monstruos. Y añadió con un tono inquietantemente alegre. En efecto, eso suena como algo que Orochimaru haría. Sin embargo, lo más interesante fueron dos de esas dos kunoichis de Konoha, otra voz más oscura y siniestra aturdió a la primera voz. Entonces, de uno de los árboles, brotó de la rama una cabeza de criatura parecida a una planta. Un lado era blanco, mientras que el otro era completamente negro. Sí, ambos tienen el chakra del Kibi, pero uno era un Hyuga mientras que el otro tenía el Sharingan como Itachi, dijo el lado blanco con tono confundido. Pero pensé que solo el Uzumaki tenía el Kibi. Luego, seguro de que solo el rubio tenía el sello Big, añadió. Este es un descubrimiento interesante, cuanto menos. De todas formas, tenemos que informar todo lo ocurrido durante este evento, declaró el lado negro mientras la cabeza comenzaba a fusionarse lentamente con el resto del árbol. Itachi tiene algunas explicaciones que dar, añadió mientras la criatura se hundía por completo en la rama. Cuando el telón cayó sobre la batalla, sin importar el lado, no sabían cómo ni por qué, pero de alguna manera todos sabían que esta batalla no había terminado, que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande que nunca podrían haber imaginado. Siguiente capítulo. Consecuencias.